y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Hermanos, hoy es un culto de oración, donde en este santuario venimos a orar a nuestro Dios, pedir, rogar por una necesidad, esperando que el Señor nos sea propicio a nuestras necesidades. Y hoy, en este día, les había invitado a la iglesia para ayunar hoy por la petición de Dios, que el Señor nos bendiga a su iglesia y que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, la petición del día de hoy, o nuestra oración, será pedir a Dios. Es San Pablo quien hace esta petición a la iglesia, a los hermanos de Tesalonicenses, donde dice San Pablo: resta, hermanos, que oréis por nosotros. San Pablo en esta escritura se pone él de pedir petición de oración a la iglesia, que la iglesia pudiese orar por él y por todos los que colaboraban con él. Y la petición de San Pablo es que la iglesia oren por él, por la necesidad que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre nosotros. Amén. Entonces, la petición de San Pablo es orar por él. Él pidió la oración por él. Y la razón por que San Pablo pedía la oración de la iglesia por él es porque Dios había escogido a Pablo, antes Saulo de Tarso, para publicar, para llevar el evangelio a los reyes, a los gentiles, a muchos pueblos. Dios lo llamó a él para que él fuese testigo de él y llevase el evangelio hasta donde le sea posible. Entonces, la petición es que la palabra del Señor corra, avance, no se detenga, que se predique en todos lugares. Pero para predicar la palabra de Dios, o para llevar a cabo esta labor, hermanos, se necesita fortaleza, se necesita valentía, se necesita pues mucho deseo, mucho ánimo para predicar la palabra del Señor. O es decir, para predicar la palabra del Señor necesitamos nosotros los hombres llevar a cabo este trabajo. Y para llevar a cabo este trabajo, una tarea no muy sencilla, no fácil, una tarea difícil, que los hombres cuando se les han encargado esta misión o esta encargatura de llevar, de proclamar la palabra de Dios desde la antigüedad, los hombres dijeron: Señor, pues ¿quién soy yo para llevar tu palabra? Moisés decía, cuando se le fue encargado una encargatura, él dice: Señor, yo soy tardo en habla, no tengo palabras. Pero la voz de Dios fue: tú vas a ir a Faraón, tú llevarás mi palabra y le dirás a Faraón lo que yo te diré que lleves y digas a Faraón. Entonces los hombres nos sentimos muy incapaces de predicar la palabra del Señor, y así sirvemos de los hombres. Muchos decían: Señor, pues no soy el más indicado. Dijo otro profeta: Señor, es que yo soy un niño, no tengo palabras para... La voz de Dios fue: no digas que eres un niño. Donde quiera que yo te diga, tienes que ir y presentar mi palabra al pueblo. Entonces es un trabajo poco difícil para llevar a cabo. Y de ahí la petición de Pablo dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra
y sea glorificada así como entre nosotros. El deseo de San Pablo es de anunciar la palabra de Dios, el Evangelio, hasta donde se le fuere posible. Pero para eso, hermano, dije, la oración de la iglesia es muy importante, porque vemos a través de la predicación de la palabra de Dios, siempre se encuentran obstáculos, dificultades, se levantan barreras que se detenga la predicación del Evangelio. Por eso la oración es que la palabra no se detenga, que la palabra se siga predicando por todas partes. Entonces hoy vamos a orar por esta necesidad, que el Señor ponga en nuestro corazón y la iglesia orar para los que predican la palabra, y que la palabra no se detenga, que se sigue predicando. A través de los tiempos muchos hombres han tratado de detener la predicación del Evangelio. Los hombres han intentado de detenerlo, que no corra, que no avance la predicación, que se detenga el Evangelio, que se termine y que no se siga predicando. Si nosotros leemos acerca de el que hace ahora la petición a la iglesia, antes llamado Saulo, él antes de conocer a Dios, él se propone, él en su intento, en su pensamiento, en su corazón, él determina o se propone a darle fin a la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que el Evangelio ya no avance. San Pablo se propone para detenerlo, que la palabra no corra, que la palabra no se anuncie, que la palabra no avance, sino que llegue a su término y que no se predique más la palabra del Señor. ¿Y qué hace este hombre llamado Saulo? Es que él se propone a detenerlo. ¿Qué hace? Empieza a encarcelar a los hermanos. Él, cuando mataron a Esteban, él fue testigo, él ahí estaba presente. ¿Qué hace? Dice que toma carta de los sacerdotes para que le den autoridad para poder traer, para poder pues encarcelar, encadenar a todos los hermanos, a todos los que anunciaban el Evangelio. Y él se propone a darle fin a este Evangelio o a la palabra de Dios para que no avance. Pero vemos que el dueño de la obra, él no permite que se detenga la predicación del Evangelio. San Pedro es encarcelado. Los hermanos son encarcelados, unos y otros escapan por su vida para salvar su vida. Pero ¿qué hace la iglesia? San Pablo, queriendo detener la predicación en la iglesia, dice que los hermanos iban huyendo, pero donde quiera que iban pasando por las ciudades, iban anunciando el Evangelio. Entonces, ¿pero por qué? ¿De dónde sacan los hermanos o la iglesia ese valor de anunciar el Evangelio a través de las circunstancias difíciles, huyendo, escapando por su vida y ir predicando el Evangelio? ¿Qué se necesita? Se necesita valor, mucho valor y amor por el Señor. Entonces, por eso la oración de hoy es que el Señor pues nos dé valentía, nos dé ánimo, deseo de anunciar y de orar por aquellos hermanos que andan anunciando su palabra por todas las ciudades. Orar por ellos, que el Señor los libre. San Pablo en la base dice que seamos librados de hombres importunos y malos. Es decir, en la predicación se va a enfrentar con diferentes obstáculos, problemas, pero la oración de la iglesia es: Señor, guarda a los que predican tu palabra, sé con ellos, líbralos de los hombres malos e importunos. No permitas que los malos detengan la predicación, sino sé con tus siervos, sé
con los hombres que están por todas partes anunciando tu palabra. Y la otra petición que hace San Pablo es cuando escribe a los Colosenses capítulo 4 y su versículo 1, tratándose de este mismo particular. Otra petición que hace San Pablo a la iglesia, Colosenses capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice San Pablo: amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracia, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Amén. San Pablo dice, otra petición de él: hermanos, pido la oración, oren juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Otra petición, San Pablo dice, hermanos, oren por nosotros, que el Señor nos abre las puertas, que Él ponga los medios para nosotros hablar la palabra con confianza, que Él abra las puertas y nosotros con toda confianza hablar el misterio de Cristo, entregar la enseñanza, entregar la palabra a los hombres. Entonces es una petición que San Pablo hace a la iglesia, y conviene, hermanos, que nosotros, la iglesia, oremos por esta necesidad, que la palabra del Señor sea predicada a través de los tiempos. Antes de orar, vamos a escuchar una alabanza, himno que se titula Vamos a predicar. Este himno lo presenta unas hermanas. Y después de esta alabanza vamos a orar, hermanos. Si nosotros no podemos ir a predicar por diferentes países, si nosotros no está en nosotros ir a predicar en otras naciones, en otras ciudades, pero basta que nosotros nos unamos en oración para pedir a Dios por los hermanos que se encuentran en los diferentes países extranjeros, donde ellos exponen su vida para predicar la palabra del Señor. Que el Señor los libre a nuestros hermanos, y que la palabra del Señor se sigue predicando por conducto de nuestros hermanos. Entonces, este será la petición del día: orar por nuestros hermanos que se encuentran en los países extranjeros predicando la palabra del Señor. Escuchemos esta alabanza.